Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Vamos a empezar hablando de economía y también de turismo, porque yo creo que está relacionada una cosa con la otra. Y es que hablamos de Irlanda, un país que, bueno, los lanzaroteños lo conocemos bien. De hecho, yo creo que los turistas que nos visitan nos quieren demasiado y cada año nos dan un premio en Irlanda por ser un destino turístico de primer nivel. Pero vamos a hablar, como decía, de economía, porque ha venido una misión comercial desde Irlanda hasta la isla de Lanzarote. Y de eso vamos a hablar. Tenemos con nosotros a Daniel Duque y a John Killen. Ustedes forman parte de la asociación Lanzarote Island Network. Correcto, sí. Bueno, ya es una asociación que ya lleva trabajando aquí ya hace un tiempito, un año. Pero bueno, vamos a recordar un poco cómo nació esa asociación y cuáles son esos objetivos. Vale, pues la asociación partimos casi ya un año, un poco más de un año. Se basa en un grupo de personas que tenían un interés común, ¿no? Parte irlandesa, parte de lanzaroteña. Y al final el objetivo de esta asociación es mejorar esa conectividad, ¿no? Mejorar la conectividad tanto de la parte irlandesa como de Lanzarote y encontrar un punto de común sobre unos tres pilares como nosotros, o tres referentes que nosotros trabajamos, que sería la parte cultural, la parte deportiva y la parte comercial, business, que con esto hemos podido hacer la misión comercial este año. Tú eres el español, tenemos Sí. al irlandés, pero un irlandés que ya lleva muchísimos años en Lanzarote, ¿no? Yo llevo casi 20 años aquí y monté el negocio aquí al principio del año 2000. Antes de 2000 trabajé por varias gente, varios empresarios y la verdad que ha sido personalmente un placer trabajando aquí y también como empresario. Porque tú eres también de los socios fundadores de esta asociación. ¿Por qué entraste en esa asociación? ¿Por qué dijiste, oye, yo creo que es el momento? Vale, entré realmente porque nosotros también formamos parte de una empresa de innovación en Irlanda también. Soy un inversor y durante los últimos 2 o 3 años he visto una oportunidad para traspasar estas ideas que hemos visto en Irlanda, ideas de innovación, tecnología, y traspasarlo a esta isla y realmente crear más oportunidades utilizando la experiencia que tienen las irlandesas. Realmente conectar a esta gente, esta población, esta comunidad irlandesa con la gente de aquí para un intercambio de ideas, intercambio de oportunidades para avanzar con otros tipos de negocios, no solamente turismo. La misión está comercial que han venido ¿qué le puede ofrecer la isla de Lanzarote a los empresarios irlandeses? Pues una buena pregunta. ¿O qué le han trasladado en estas reuniones que han tenido? Bueno, aparte de, vamos a decir, esos factores que es de la calidad de vida que ellos ya saben, porque muchos de ellos primero vienen por turismo y ahora vienen por explorar otras ideas. Pero aparte de lo que es la cultura, calidad de vida, en Lanzarote, creo que muchos de los que estuvieron en esta misión comercial no conocían Arrecife, no conocían las infraestructuras que ofrece la isla de Lanzarote, no conocían qué empresas están operando ya aquí. Entonces para ellos ha sido un poco ver ese aspecto que lo desconocían, solamente veían una parte. Y creo que, bueno, en Lanzarote tenemos una infraestructura bastante buena. Hay que recordar que somos Europa y estamos dentro de de la SEC, ¿no? De la Zona Especial Canaria, que eso tiene, creemos que puede ayudar a mejorar lo que es la innovación. ¿Y las empresas de Lanzarote también pueden ir a Irlanda? Pues sí, de momento, claro que sí. Estaremos ahora trabajando un proyecto. Se supone que es la primera misión comercial que han venido. Ellos vienen hasta aquí, ahora y ahora el objetivo es ir allá, ¿no? Correcto. Ahora en junio la pretensión es que vayamos a ir hacia allá. Se está hablando con diferentes instituciones públicas. Hay que recordar que la institución pública es muy importante en todo este tipo de acciones o iniciativas. Sin ellos no sería posible. Entonces estamos hablando también con la Embajada de España en Dublín para poder dar un espacio que se transforma en una exhibición de lo que aporta Lanzarote, pero también incluyendo Canarias en global, hay que reconocer eso. Sí, porque aquí también ha participado Proesca, ¿no? Correcto, que es la empresa del Gobierno de Canarias relacionada con el comercio exterior, la Cámara de Comercio de Lanzarote de la Graciosa, incluso el Cabildo, ¿no? Turismo de Lanzarote también ha colaborado, el Cabildo, y te puedo decir que la colaboración ha sido excelente en todo momento. Como todas las instituciones públicas, esto lleva un tiempo, pero creo que en un año hemos conseguido
lo que no estaba pensado. Y ha sido por la colaboración tan estrecha que hemos tenido todos. Y ellos trabajando nosotros como asociación que somos privada al final. Y las empresas que han venido a la isla de Lanzarote, ese grupo de empresarios, ¿de qué sectores estamos hablando? ¿Qué es lo que hay en Irlanda que podamos nosotros recibir en Lanzarote? Los sectores, ha venido gente de logística, que gente de tecnología, biotecnología, que otra gente, había una de cervecería, varias, pero la mayoría son sectores que si no existe aquí, existe muy poco. Entonces es una oportunidad realmente colaborativa para esta gente para llevar su know-how a la isla y colaborar con empresarios locales con la última visión de crear durante largo tiempo un empleo de categorías. Es una cosita que Irlanda ha creado durante casi 40 años. Claro, nosotros a lo mejor la gente que desconoce el potencial económico en Irlanda, ¿cómo está la situación allí? Bueno, Irlanda tiene no más de 3% de paro, entonces es un país bastante económicamente bien. Sufrió mucho durante el año 2008-2009, como lo sé, pero ha recuperado muy bien. Y la clave en Irlanda, bueno, hay bastante el sistema universitario, el sistema fiscal, que es muy conocido en el mundo. Y es otro punto que hay un sistema fiscal aquí en la SEC que es muy desconocida en Irlanda, y un sistema fiscal uno de los mejores, más atractivos del mundo. Entonces realmente nosotros también estamos creando, no formación, creando una idea de captar a estas empresas y para vincularlos a este programa también, este sistema fiscal. Porque claro, hablabas de ese desconocimiento, ¿no?, hacia Lanzarote. Estamos acostumbrados, tú viniste a Lanzarote, imagino que la primera vez por turismo, ¿no? Claro. Pero, ¿qué es lo que tiene la isla? Claro, en turismo, ¿no? Yo creo que a lo mejor lo que faltaría es eso, ¿no?, en economía, pero en turismo, ¿qué es lo que tiene Lanzarote que tanto atraen a los irlandeses? Estamos hablando ya que es el segundo país de destino de turistas. Bueno, por lo primero, que siempre hay un bienvenido de la gente de aquí. Siempre hay un interés en Irlanda, un interés bastante fuerte, no solamente de la población local, también del gobierno. He hecho unos esfuerzos magníficos como el Festival de San Patricio en el municipio de Tías cada año. Y además es un destino muy cómodo para ellos, muy conocido. Entran casi 300,000 personas de un país pequeño. Y su experiencia en destino ha sido una de las mejores del mundo. Entonces, hay una repetición muy fuerte de Irlanda con respecto al turismo. Y esta es una buena señal, un señal que vuelve a su país muy contentos. Porque las empresas de Lanzarote también estamos acostumbrados a invertir en África, ¿no?, en invertir en la península, en Sudamérica incluso. Pero Irlanda lo tenemos ahí, ¿no? Y yo también creo que es ese, ¿no?, ese gran desconocido, ¿no? Claro, al final es un pequeño país que ha transformado en 20, 30 años, John lo conoce mejor que yo, pero el modelo de esa transición que ha tenido Irlanda desde los 80 ahora, creo que es importante, ¿no? No, y había un apoyo institucional de dos instituciones extranjeras. Exactamente. Creo que más bien, no solamente de hacer negocio, creo que es un ejemplo para las empresas de Lanzarote de qué ruta hay después del turismo, ¿no? Al fin y al cabo, o aparte del turismo, ¿qué más hay, ¿no?, para la gente? Para realmente un ejemplo de diversificación. Claro. Un ejemplo muy bueno y fue empujado por dos instituciones irlandesas, el Enterprise Ireland y el IDA. Y realmente es un ejemplo que se puede replicar y por lo menos aprender y, como hemos dicho, que trasladar estas ideas no solamente a Lanzarote, pero a las islas. Porque nosotros estamos acostumbrados a que los irlandeses inviertan en el sector turístico, ¿no? Hay muchísimos pequeños empresarios con los pubs, con todo relacionado con el turismo, pero se puede dar, ¿no?, ese paso hacia otro tipo de sectores. Exactamente, ¿no? Y este realmente es el enfoque, es crear unas oportunidades para un perfil diferente, un perfil que quiere invertir
tecnología, logísticas y otras cositas que busca no están talento vinculadas también, directamente al turismo. busca Ese es talento el aquí. enfoque. Sí, porque una de las visitas también fue, ¿no?, al hub de Marina, ajá. que quizás también, ¿no?, yo creo que Irlanda ahí sí está muy avanzado, ¿no?, en el tema de las nuevas tecnologías, Sí. que nosotros ahí también podemos beneficiarnos, ¿no? ¿Hay ya posibilidades de que alguna empresa, por los contactos estos que ustedes han tenido? Bueno, creo que fueron fases iniciales, ¿no?, de conversaciones, de conocer en sí las infraestructuras, conocer los partners que hay. Creo que hay ya conversaciones que sabemos Sí. que se han generado después y están ya por el tema logístico cervecero. Creo que de aquí a 3 meses, vamos a decir 6 meses, es posible que vayamos a ver una colaboración real. Pero claro, paso a paso, ¿no? Al fin y al cabo hay que dar seguridad también a ellos que los partners que están aquí son personas que se pueden confiar, y entonces ese es nuestro trabajo también de conectar, de informar. Cuando hablas de partner, para que la gente lo sepa, Sí, son perdón. empresas colaboradoras, Correcto, ¿no? Es decir, sí. que haya Exactamente. empresarios que digan, oye, nos hacemos socios, Exacto. ¿no? Exactamente. Yo pongo esto, tú pones esto. Claro, porque al Exactamente. final ellos no Con vienen a- socios que, claro, lo bueno de Lanzarote es que cada vez hay empresas más consolidadas, ¿no? Correcto. Exactamente. Y lo que quede claro a la gente lanzaroteña o extranjera, que no vienen a vender sus productos solamente, vienen a darnos ese know-how o esos software que quizás muchas empresas aquí no tienen acceso, pero que se pueden beneficiar enormemente por esto, al fin y al cabo. Claro. Sí, cuando hablamos de estas colaboraciones, el error es pensar que es que vienen a quitarnos puestos de Exacto. trabajo, ¿no? Eso es lo que no La es. visión empresarial tiene que decir, vamos a aprovecharnos nosotros en Irlanda, Exacto. que además hay mucha gente que va a estudiar idiomas también allí. ¿no? Correcto. Exactamente. Que hay una posibilidad para la gente joven que se vayan a formar en Irlanda, ¿no? Exactamente, exactamente. Dublín es el centro europeo digital, si lo piensas muy bien, porque es que ahí tienes las empresas más grandes del mundo, están ahí, a nivel Europa. a Sí, nivel hay Facebook, hay Facebook, Salesforce. Salesforce, LinkedIn. Claro, hablamos muchas. en Lanzarote tenemos nuestros incentivos fiscales, pero en Irlanda también tienen muchísimos incentivos fiscales, que por Claro, eso están esas diferente. grandes empresas allí, ¿no? Exactamente, por esto, sí. Y en estas, cuando vinieron aquí a Lanzarote, decía ese desconocimiento, cuando tú hablabas con ellos, cuando se fueron de aquí, ¿qué te decían? John, Bueno, está impresionado. Sí, sí, sí. Y no lo sabía que Lanzarote tenía tanta infraestructura y tantas instituciones y apoyo. Y este para mí ha sido un resultado muy importante para nosotros, porque este fue el objetivo de todo esto, la iniciativa, era conectar a esta gente con las instituciones, con la Cámara de Comercio, Proesca, el gobierno y los empresarios locales, y por demostrar que la isla tiene una capacidad mucho más fuerte que esta gente sabía. claro, es que me imagino que un empresario que venga a Lanzarote y vea que está el gobierno de Canarias detrás, que está el cabildo, que está es decir, eso también les da garantía de Claro. seguridad, que eso también a veces Porque al final hay falta. que pensar el mensaje que se llevan ellos de vuelta, ¿no? Porque Irlanda es una comunidad pequeña, como Canarias. Sí, aquí Entonces, el ahí boca se a boca habla. con los irlandeses, si Exacto. vienen tanto aquí en Lanzarote, porque entre ellos dicen, oye, me gusta este Quédate sitio de aquí, quédate ahí. vacaciones, Exacto. y repetimos, ¿no? Exactamente. Entonces es lo muy importante para nosotros, que el mensaje fuera unido, que estas instituciones públicas unidas para entrar detrás de esto. Que es lo bonito. Porque además, además de la económica, hablabas de esa relación cultural. Yo no sé si a lo mejor es una impresión, que a lo mejor falta un poco más que los irlandeses que viven en Lanzarote se integren también en esta vida social y cultural de la isla. Sí, siempre es un reto que tenemos que, pero tiene razón. Poco a poco está mejorando por este punto de vista, pero claro, la integración es profundamente importante, que no solamente viene aquí como turista, que cuando vienen aquí van a disfrutar también la cultura y todo lo que hay. Pero como yo lo veo, que es una cuestión de informarlos también de lo que hay también. Entonces, pero poco a poco esto está, por mi punto de vista, mejorando. Yo conozco bastante irlandeses que están disfrutando la isla, más que sol y playa, están disfrutando eventos y están más integrados con la población local. Entonces, pero es un punto muy importante. Ajá. Pues nada, ahora lo único, cuando vayan para allá ya traeremos a los empresarios de Lanzarote para ver que nos cuenten porque yo creo que también
me da que la sociedad de Irlanda y Lanzarote tenemos mucho en común, ¿no? Sí, Hay muchas similitudes, ¿no? Al sí, final ¿no? son dos islas. El gustar, el reunirse, el hablar, estar con los Exactamente. amigos. Yo creo que Lanzarote, por eso es una parte del triunfo de nuestra isla, ¿no? Con los irlandeses, ¿no? Como que se sienten en casa, ¿no? Sí, no, somos gente muy familiares, que queremos disfrutar el domingo con la familia, tenemos mucho en común, mucho en común. Que no es solo la cerveza y el sol, ¿no? No, que también. no, esto forma una gran parte, no, la verdad que no, y viene más gente aquí para hacer deporte, para disfrutar los vinos, disfrutar la restauración, Estilo de disfrutar vida, ¿no? mucho más cositas que solamente la playa también, pero hay mucho más que ofrecer ahora Sí, mismo con respecto claro, a experiencias que antes. Cuando un turista viene tantas veces a Lanzarote, está claro que no solo es sol, Exactamente, ¿no? Porque exactamente. si no, sol encuentras en muchísimos sitios, ¿no? Exactamente, bien. Bueno, Daniel, John, gracias por venir, por acercarnos a esta asociación que yo creo que es el camino, ¿no? Que debemos seguir en la isla, ¿no? El diversificar, como hablaban ustedes, ¿no? Pues nosotros vamos a continuar y ahora nos vamos también a hablar de videojuegos, a hablar precisamente con un gamer, así que en un momentito y volvemos. Bueno, como decía, ahora vamos a entrar en el mundo de los videojuegos. En Lanzarote se celebraba hace poquito la primera edición del Lanzarote Sport Competition y tenemos a uno de los ganadores de uno de esos torneos que se celebraba en la isla de Lanzarote. Alejandro Fonte, bienvenido. Videojuegos, yo te voy a decir ya que desconozco casi todo, pero para eso te he traído a ti, para que me cuentes un poquito de qué, porque muchas veces tenemos, no sé si yo hasta esa mala impresión de que un jugador de gamer es alguien que está todo el día metido en la casa, que no sale, que no está relacionado con el mundo, y yo creo que no es tu caso. No, no es mi caso. Me gusta mucho una frase que me decía un profesor de música cuando empezaba a tocar la guitarra. Él decía que era mejor tú tocar 20 minutos al día que meterte a tocar 5 horas y luego no estar mucho tiempo sin tocar. Los empaches no son buenos, ¿no? Los empaches, sobre todo en algunos tipos de juegos que necesitan mucha concentración, no son nada buenos. Tú fuiste el ganador del torneo de Tekken. Ahora veremos un poquito para que la gente sepa, pero ¿cómo llegaste tú al videojuego? Esto, bueno, aquí estamos viendo, esto es el campeonato, ¿no?, de los diferentes campeonatos que hubo de Lanzarote Competition. Pero ¿cómo llegaste tú al mundo de los videojuegos? Más que cómo llegaste, ¿cómo decidiste ya ser gamer? Participar, bueno, sí. A mí los videojuegos más o menos siempre me han gustado, una forma de entretenimiento. La verdad que hubo épocas que jugaba más, jugaba menos, y a raíz de la pandemia
pues empezaron a surgir esta idea, que a mí me parece una idea genial, esta del Toshi Game, de llevar los juegos a cada municipio y empezar a que, a que haya competiciones. Pues me pareció excelente y a partir de la pandemia empecé un poco a jugar un poquito más, como no podíamos salir de casa, y me apunté a estos torneos y resulta que gané uno de ellos. Y mira. Porque claro, bueno, este es el en el que tú participado, ¿no? Sí, este Tekken. es. Claro, son de lucha, ¿no? Sí, es un juego, no sé si Street Fighter es quizás el más conocido, este es conocido entre los gamers, pero quizás para la gran población no es como el Fortnite o otro tipo de juegos. Es un juego en el que se enfrentan dos personajes con distintos estilos de lucha, algunos como karate, otros más como wrestling, como puede ser la lucha libre. Y el objetivo es ganar 3 rondas. Ahí se pueden ver que cada uno tiene 3 puntos, es como si fueran 3 chicos en las cartas, pues, algo así. Y con cada golpe baja la barra de resistencia que tienen y al final pues queda Y KO. tú ahí eliges al personaje, ¿no? Un poquito antes hay una pantalla de selección en la que hay 50. ¿Cuál es el personaje que tú siempre eliges? Entonces, o eso en los torneos se van alternando. En los torneos voy cambiando. Hay un par de personajes. A mí me gusta mucho un personaje que se llama King, que es uno de lucha libre, pero es complicado de luego. La primera vez que participé en el torneo, de hecho, utilicé este personaje y la persona contra la que luché me pasó por encima, porque es un personaje que requiere cierta habilidad y cuando estás en el torneo no sabía yo qué iba a pasar. Cuando juegas en la tranquilidad de casa estás muy tranquilo y todo va muy bien, pero luego cuando llegas ahí el ruido, las voces, el anunciador, todo te hace que estar un poco más nervioso y entonces cómo realizan los controles no es lo mismo. Entonces en torneo suelo utilizar personajes que son muy sencillos. Claro, porque muchas veces el FIFA 7, ¿no?, que es de fútbol, ¿qué diferencias, por ejemplo, hay entre un videojuego de fútbol a un videojuego de lucha? Pues en el FIFA, por ejemplo, tienes que dedicar más tiempo. El partido creo que son 20 minutos casi lo que dura y aquí son escasos 5 minutos si es que llega. A veces dura nada, 30 segundos, porque son rondas de 30 segundos, de 60 segundos y si te ganan las 3 rondas, que a veces en 10 segundos, 10 segundos y 10 segundos ya han acabado contigo. En el FIFA realmente son partidos muy largos y la competitividad es mucho más alta que en el Tekken. Aquí, por ejemplo, en el Tekken sí que es verdad que hay jugadores que llevan mucho tiempo, pero con poquito más o menos puedes empezar a defenderte. ¿Y por qué decidiste tú precisamente pues, jugar? Porque hay diferentes tipos de torneos. Sí. ¿Por qué entraste en este? ¿En este? En el Tekken, digo. En el Tekken, ¿Por qué te has preferido especializarte ahí? No, tampoco. Más o menos jugué a todos y con mis primos es un juego que es muy social, porque al durar tan poquito, un minuto, 2 minutos, 3 minutos, a lo mejor quedábamos para cenar y antes pasábamos a casa de alguno y jugábamos una partida uno contra otro y podías pasarle el mando a otra persona. Y es un juego al que jugamos, no sé si al 7, al 5 también jugamos varias ediciones y la verdad es que era bastante divertido. Y entonces a partir de ahí, a partir de la pandemia, empecé a jugar más a esto, conocía gente online y más o menos fui mejorando y digo, ¿por qué no presentarme a este torneo? Claro, decías un tema que también un deporte social, ¿no? Sí. Pero claro, si estamos viendo esto, la gente podrá decir, pero es que esto es violencia, pura violencia. ¿Son violentos estos juegos? Bueno, al final, si comparamos esto con lo que se ve en la realidad, que por ejemplo la UFC, que es un torneo de lucha libre, es mucho más violento porque al final en realidad hay piernas partidas, de verdad. Y decía un desarrollador de videojuegos que le preguntaron cuál era su videojuego favorito y él dijo que el Payday es un juego en el que consiste en atracar bancos. Y me pareció, mucha gente le preguntó, ¿no te parece una respuesta inmadura o quizá inapropiada? Él dijo que si disfrutabas de ese juego, eras una persona normal. Si veías algo raro en ese juego y creías que eso te iba a inducir a la violencia, quizá tenías algún tipo de problema porque no sabías distinguir la ficción de la realidad. Claro, que digamos, quizás uno de esos problemas que hay, ¿no? Si empiezas muy joven y tampoco hay nadie que te pueda asesorar, no lo sé, o quizás los padres también tienen que estar un poco atentos a todo, ¿no? O tú ya tienes 41 años, no eres un niño, pero que también a veces, que a lo mejor es el error, ¿no?, de dejar a los niños que estén todo el día sin control, no sé. Sí, eso siempre. Yo creo que los videojuegos siempre requieren de alguna atención. Por ejemplo, si te pegas en patches de 5 horas, es normal que desatiendas otras cosas como estudio, trabajo, lo que sea. Pero si le dedicas 1 hora, no creo que sea ningún impedimento y sobre todo que es una forma de liberar tensiones al final del día.
Ujú. Hablamos de este juego en concreto, porque claro, la gente puede entender, esto ha salido ahora, estamos hablando de juegos de muchísimos años, ¿no? Sí, este es el Tekken 7, es de 2017, más o menos yo empecé a jugarlo en 2017, pero bueno, entre idas, venidas, al final lo fui dejando y hasta 2020 no recuperé. Pero yo el primer juego que jugué en el Tekken 3, que creo que es del 97, 98, y lo jugaba en los arcades, los ciclos recreativos, cuando aún tenían esto, tenía el billar, futbolín, y tenían esta máquina, y la verdad que a mucha Sí, gente... pues ahora que lo dices, me acuerdo de precisamente, no sé si era este, pero que antes era mucho el tema de los recreativos con este tipo de juegos, que también, claro, eran 4 palanquitas, ¿no? 4 palanquitas, 4 botones, y Claro, por eso digo que estamos hablando de que no son aficiones que vienen de ahora, estamos hablando de una tradición muy larga. No sé si a lo mejor hay otros países que a lo mejor sí tienen pues mejores jugadores o estos torneos están de mayor implantación, pero que no son cosas que han aparecido hace un año. yo creo que la popularidad de los deportes electrónicos en España, a lo mejor llevamos 4 o 5 años que están siendo realmente populares, pero en algunos sitios como en Corea llevan siendo profesionales desde hace a lo mejor 20, y especialmente en este juego, es especialmente popular en Corea porque en Seúl, en un espacio muy pequeño, hubo muchísimos arcades, muchísimas más recreativas y aparte muchísimos jugadores profesionales en un área muy pequeña, entonces podían competir entre ellos y desde hace 20 años ya llevan compitiendo y los actuales competidores, los top, pues a lo mejor llevan 10 años compitiendo de manera seguida, así que competir contra ellos es difícil. Claro, tú tienes tu trabajo, ¿no? No eres profesional. No. Si alguien, por ejemplo, en tu caso, que tú dices, yo quiero dedicarme profesionalmente a ser un gamer, ¿sería posible o qué habría que hacer? Yo creo que, por ejemplo, en este juego, el Tekken 7, sería complicado como mínimo. El mejor jugador de España yo creo que es el único que le ha ganado alguna vez a algún coreano y fue una cosa aislada en un torneo donde se ha presentado mucha gente. Habría que investigar muy bien el juego en el que puedes desenvolverte, porque que tú seas bueno con tus amigos no quiere decir que seas el mejor de Lanzarote, que seas el mejor de Lanzarote no quiere decir que seas el mejor de Canarias. Claro. Y de ahí es como comparar a que tú juegues con tus amigos en la calle al baloncesto y seas bueno, a compararte con un NBA. Sí que hay mucha diferencia. Pero claro, esto es una profesión, que son horas de entreno al día, sí, ¿no? Para tú llegar a un nivel, no estamos hablando de estar media horita en tu casa, 1 hora al día, ¿no? Sí, tienes razón. Al final este juego requiere, lo que te decía al principio, constancia. Dedicarle, a lo mejor no esos empaches, pero cada cierto tiempo. A mí me gusta una frase de Mozart que decía que si él dejaba de tocar un día, lo notaba él. Si dejaba de tocar 2, ya lo notaban los demás. Y con esto, especialmente con el Tekken, los juegos de lucha, se nota muchísimo. A lo mejor una semana dejas de jugar por lo que sea y cuando vuelves, la verdad que no es lo mismo. Claro, estamos hablando de una complejidad, el tema, no sé si solo es de las manos, también es mental, ¿no? Estamos hablando de una complejidad importante, ¿no? Sí, es, sobre todo, mira, en el Tekken hay 3 tipos de golpes, altos, bajos y medios. Y cada uno tienes que estar más o menos preparado para por dónde vienen. Y entonces, eso te decía, que si juegas más de 20 minutos es difícil concentrarte por dónde te van a venir los golpes, cómo puedes reaccionar a cada uno de ellos. Y yo creo que en cada juego más o menos tiene este tipo de complejidad. Y al final, si vas a ser profesional, si vas a ser gamer, yo creo que incluso llega un momento donde para superar ese nivel en el que estás tienes incluso que estudiar cuáles son las técnicas que se están utilizando. Este juego, por ejemplo, tiene una cantidad de cosas que de primeras el juego no tiene tutoriales y luego tiene muchísimas estrategias que tienes que ir viendo vídeos en YouTube o guías o algo que te guíe. Claro, cuando la gente piensa que jugar a videojuegos es un entretenimiento y que ahí no, realmente estamos hablando de inteligencia, es decir, que tienes que estar preparado, tienes que informarte, tienes que prepararte, tienes que estudiar, no es algo que dices, pues me pongo y la mente la dejo en otro lado. Claro, te puedes preparar para jugar contra un nivel a lo mejor que no es demasiado alto, pero cuando llegas a cierto nivel hay gente que se ha preparado mucho, que juega muchísimas horas o desde hace mucho tiempo. Entonces, estar preparado para competir contra ellos, tienes que haber hecho por lo menos lo mismo que ellos. Si ahora, seguro, ¿no?, que nos están viendo muchos padres y madres, ¿tú qué le dirías, si ven que sus hijos están jugando a los videojuegos, tú qué crees que le puede aportar a un adolescente, a un chico de a partir de 13 años? ¿Qué aporta el estar jugando a un videojuego? Pues depende de qué videojuego sea. Al final
puede aportar constancia, como lo decía de Mozart, que si quieren seguir algún juego puede aportar eso, constancia, puede aportar también sociabilidad si juega con los amigos. Depende de todo cómo se enfoque. Si los padres son conscientes de que el chico juega a lo mejor una hora, hora y media, no le tiene por qué ser un problema. Claro, decías tú también, depende del videojuego. Estamos hablando de que hay miles, ¿no? Miles de videojuegos y que también tiene que haber una edad para cada uno, ¿no? Sí, más o menos. No hay una edad, yo creo que al final todos los productos de entretenimiento no hay una edad para ver una película. No, pero digo que a veces te ponen más 7, más 10, ¿no? Este tipo de Sí, juegos. Que sí. eso es ideal, digo, para los padres, ¿no? Que me gusta siempre un vale, poco. una clasificación. Que es bueno que ellos también lo miren, ¿no? Porque si está ahí, se supone que si pone una edad, es conveniente que sea a partir de ahí, ¿no? Sí, hay una clasificación parental que, como dices tú, es como igual que las películas, de 7, 13, 18. Y al final sí que hay juegos que, por ejemplo, aunque son para todo el mundo, la verdad que el target de ese juego son a lo mejor más niños de entre 10, 13, tipo el Fornite. A lo mejor lo juegan más adultos, pero hay muchísimos niños que juegan a eso. Así que al final vas a estar siendo mayor jugando con ellos. Pues Alejandro, no sé si te estás preparando para algún otro torneo, pues si le has cogido el gustillo, no sé. Me han dicho que hay una competición entre eso, el ganador de Lanzarote y los que ganan en Canarias. No sé cuándo será, pero vas a ir, ¿no? Claro, yo voy a ir. Sí. Claro, sobre todo me imagino también eso, ¿no? El ver el nivel, ¿no? Decir, oye, yo aquí he podido ganar, ver cómo está afuera, ¿no? Ver esa competición, ¿no? Porque además se lo pasan bien, ¿no? Sí, sí. Yo la primera vez que vine a la competición fue hace 3 años y digo, guau, esto voy a ganar, esto vengo preparadísimo, porque he jugado en internet con gente muy buena y me pasaron por encima. Al final nunca sabes lo que va a pasar. Claro. No, y decías tú, claro, que no es lo mismo estar en tu casa, ¿no? En un ambiente que conoces, a estar en un... Porque además yo he visto de estos que son, bueno, miles de personas viendo partidas de videojuegos retransmitidas como por televisión, es decir, que son un mundo... Creo que además la industria del videojuego ya es la que mueve más dinero de todo el ocio, más que la televisión, más que la música, más que el vídeo. Sí, incluso hoy gente que retransmite videojuegos tipo Ibai Llanos es más conocido ya que Manolo Lama entre los jóvenes. Y la verdad es que es un mundo en expansión. Bueno, Alejandro, gracias por venir, por explicarnos un poquito el mundo. Yo te decía que no conocía mucho, así que por eso te hago preguntas que a lo mejor dices tú, son preguntas muy fáciles, pero son preguntas un poco para que también nosotros, ustedes que nos están viendo, pues sepan de qué estamos hablando. Y nosotros ahora pues vamos a continuar con el siguiente invitado. ¿Alguna vez te han llegado ofertas de empleo demasiado buenas? Pues detrás del que parece el trabajo de tus sueños podría haber una de las estafas más comunes. Con este gancho, los cibercriminales hacen de todo. A veces te piden que hagas una transferencia de dinero para gestionar tu candidatura y ese dinero, como no, desaparece. Otras te solicitan que para seguir con el proceso llames a un número de teléfono que resulta ser de tarificación especial. Y la peor de todas las modalidades, te dicen que abras una cuenta y que les pases las claves. Tu cuenta acaba siendo utilizada por los malos para todo tipo de delitos y tú terminas ante un juez como presunto responsable. Ante esto, ¿cómo podemos diferenciar una oferta real de una falsa? Sospecha del uso de números de teléfono de tarificación especial como forma de contacto con la empresa. Revisa la política de protección de datos y la web corporativa. Desconfía si la empresa que te quiere contratar te solicita dinero. Y no facilites tus datos personales ni tus cuentas bancarias. Podrían suplantarte la identidad. Ya sabes, 1 de cada 5 delitos se cometen en la red. Ayúdanos a protegerte. Bueno, esta tarde en el Archivo Municipal de Arrecife se celebra un taller Economía Familiar y Consumo Consciente. Está organizado por la Reserva de la Biosfera de Lanzarote con motivo de su 30 aniversario. Y vamos a hablar ahora pues, con la persona que va a impartir ese taller, porque yo creo que a todos ustedes les va a interesar porque hablamos de ahorrarse unas perras, seguramente, ¿eh? Así que, Belén, bienvenida. Hola, gracias. Vas a dar este taller, Economía Familiar y Consumo Consciente. Bueno, yo no sé si todavía hay tiempo de que esta tarde
vayan por el archivo municipal, Sí, ¿no? sí, todavía se puede. El aforo es amplio, hay hasta 90 plazas más o menos, es una sala amplia, así que sí, todavía están a tiempo de si hoy quieren a las 5 se pueden pasar para recibir el taller. Y además es gratis. Sí. Eso es fundamental, estamos hablando de economía y es gratis, es gratis. Hablamos de economía familiar y consumo consciente. Básicamente, ¿qué es lo que tú vas a mostrar en ese taller? La reserva con este taller pretende, bueno, queremos conseguir fomentar el conocimiento en la población, en las familias, de las alternativas que tenemos para gestionar nuestro patrimonio individual, lo que es el día a día económico, y dar unos pequeños tips, unos pequeños consejos de qué son los impulsos que nos llevan a consumir, a comprar, más allá de cubrir necesidades básicas, porque hay mucho más allá la influencia que tiene la publicidad en nuestras decisiones de compra en el día a día. Que eso yo creo que hablabas de ese más allá, de esas influencias. La verdad que hay que decir que estamos bombardeados a diario. Eso también tenemos que poner mucho de nuestra parte para poder sentarnos, reflexionar, decir no lo compro porque realmente no me hace falta, pero es difícil. Sí, hay que encontrar un momento de silencio donde poder realmente reflexionar sobre esas decisiones, que igual no vamos a hablar tampoco de grandísimas decisiones, sino de lo que hay en ese impulso casi inmediato de la compra por internet, de la compra recurrente de moda de todas las semanas, que estamos muy influenciados por los medios de comunicación, por la publicidad, por las redes sociales, y porque normalmente cuando caemos en ese tipo de consumo realmente estamos intentando satisfacer unas necesidades que no son materiales, que van un poco más allá. Claro, porque ustedes lo que no van a decir es que seamos tacaños, no estamos hablando de eso. No se trata de... Es que no se gasta absolutamente, no, es decir, se puede gastar, se puede comprar. Se debe de gastar y se debe de comprar, lo que pasa es que hay que ser consciente en qué nos estamos gastando, porque no se trata solamente de un impacto económico en la unidad familiar en la que estamos hablando, sino que nuestro consumo, los productos y los servicios que compramos en nuestro día a día tienen un impacto más allá en el planeta, y es lo que la reserva quiere que pongamos de manifiesto. La sobreproducción de la tierra que implica, que es necesaria para todos esos productos, esas cosas que tenemos en nuestro día a día, y que seguro que todos tenemos en casa miles de objetos que hemos utilizado una vez o ninguna, tiene un impacto en el planeta muy, muy importante. Es decir, no solamente estamos gastando nuestro dinero, no solamente estamos gastando el tiempo que hemos invertido en conseguir ese dinero, sino que estamos realizando un impacto muy negativo en los ecosistemas y en la tierra, que es donde tenemos que vivir y es la única que tenemos. Claro, porque muchas veces lo digo por mi caso, por mis hijas, que me dicen, es que solo me costó $3.99, ¿no? El 99 siempre es fundamental, no son 4, sino el $3.99. Me he comprado, y claro, no estamos hablando del $3.99, ¿no? Estamos hablando de todo lo que hay alrededor. Hay muchas veces que no se trata del impacto económico directo, porque eso es el precio, pero ¿cuál es el coste que tiene ese producto del $3.99? ¿Cuál es el salario que han tenido los trabajadores, las trabajadoras que han participado en la producción de ese objeto? Las materias primas, ¿de dónde han salido? ¿Y cómo se va a producir el desecho de ese objeto cuando deje de tener vida útil? Es decir, lo que es el ciclo de vida del producto va más allá del coste individual de ese $3.99, porque total, $3.99 me pongo un vestido solo una vez, compro este objeto solamente una vez, cambio las cortinas, lo que sea. No se trata de no hacerlo, evidentemente tenemos que consumir, además todos tenemos una serie de necesidades que hay que cubrir, sino de hacerlo de una manera reflexiva. Realmente esto es lo que necesito, lo necesito ahora y me está impidiendo este consumo en el presente alcanzar mis objetivos en el futuro, porque somos muy conscientes de que cuando construyamos a lo largo del taller un presupuesto familiar, es decir, contamos con una serie de ingresos más altos o más bajos, pero son los ingresos con los que contamos, cuál es la planificación de gastos que voy a tener en el presente, pero ¿y en el futuro? ¿Dónde quiero estar en un determinado periodo de tiempo y cómo planifico para poder alcanzarlo cuando transcurra ese tiempo? Claro, pero la gente podrá decir, yo gano 1.000 euros, ¿no? Tengo que destinar 300 a la hipoteca, 200 al coche, y me quedan, pues, lo típico, la comida. En ese dinero, en ese poquito de dinero que queda, claro, dice, pero es que tampoco me voy a poder comprar ni esa camisa de $3.99. Claro. Siempre hay un espacio para la libertad individual. Hablaremos un poco en contexto a lo largo del taller con la reserva sobre
cómo nos enfrentamos cada uno a la situación en la que estamos. Evidentemente nadie elige nacer en un determinado sitio ni tener un estatus económico determinado, pero sí que, aparte de que haya una intervención externa para igualar situaciones, a nivel individual siempre tenemos un trocito de decisión, una decisión que podemos decir, esto me lo quiero gastar en estos 3,99 o porque solamente me quedan 2 euros, poniéndolo como un caso extremo, evidentemente, ¿vale? Pero yo, como solamente me queda esta cantidad tan pequeñita, total, me la gasto. ¿Me la gasto ahora o pienso que si intento ordenar el gasto para los próximos 6 meses, 8 meses o 3 años, voy a conseguir algo a nivel individual que hoy no tengo? Un curso de formación que me permita conseguir un mejor trabajo, un ahorro para redecorar la habitación de mis hijos para que puedan estudiar mejor. Esa libertad de las pequeñas decisiones que al final en sí misma se convierte también en el logro de los objetivos, el poder hacer algo, aunque sea poco, aunque sea una libertad muy pequeñita, pero sí que tener capacidad individual para poder hacerla. Claro, aquí nos están viendo muchos padres y madres y dirán, vale, yo me hago esa reflexión y yo me lo dejo, pero claro, ¿cómo controlamos a nuestros pequeños, a nuestros adolescentes? Que es que yo no los acuso, es que son unos pobres porque es que los tienen machacados día a día. ¿Cómo podemos intentar convencer o hablar con ellos para decirles, lo que yo quiero hacer, hazlo tú también? A ver, yo no soy educadora, pero también soy madre y al final todos creo que somos conscientes de que lo que más pesa es el ejemplo. Al final la comunicación es fundamental, el tener espacios en los que uno puede hablar, porque si le damos un teléfono móvil a alguien, a un chaval de 13, 14, si le damos el móvil sabemos qué tipo de información va a recibir, cómo van a ser los impactos, lo que pasa en las redes sociales, los referentes con los que se va a estar midiendo permanentemente. Si no completamos esa acción con información y sobre todo con la experiencia que se hagan muchas preguntas, de que te genere el espíritu crítico hacia la información, hacia los anuncios, hacia las promociones que reciben, es acompañarles para que se hagan las mismas preguntas que quien tiene esa actual inquietud, pues también las ha tenido, porque todos cuando empezamos a pensar es como, yo podría gastar de otra manera, de verdad, o sea, tengo que estar en esta rueda de hámster corriendo. Ha habido una reflexión previa, una inquietud, que es la que deberíamos de despertar en nuestros hijos. Claro, no decirles que no gasten, que sería el no por el no. Eso va a generar probablemente en cualquiera de nosotros el efecto contrario, como cuando te pones a dieta y te restringes algún tipo de alimento y al final soñamos con el alimento, o cuando vas a hacer deporte y tienes un montón de agujetas y lo dejas. La gestión del presupuesto familiar no consiste en la reducción infinita del gasto, porque no conlleva nada y además no es realista, sino en primero ser consciente de la situación y consciente de los objetivos que se quieren alcanzar. Ocurre prácticamente lo mismo cuando se hace esa planificación en un entorno empresarial. Hay que saber la situación actual, cuáles son los recursos con los que cuento, cuáles son los compromisos de pago a los que me voy a enfrentar, y después planificar los objetivos y saber si es realista alcanzarlos o no alcanzarlos, pero por lo menos tenerlos claros, tener ese mapa, esa hoja de ruta futuro mínimamente definida. Y con los chavales hay que hacer exactamente lo mismo, porque tienen sus cabezas, piensan y tienen que tener también esa capacidad de reflexión individual. Porque claro, todo gira también al tema de la reserva de la biosfera, a la capacidad del mundo de seguir gastando y consumiendo productos de esta manera. Es decir, creo que salía hace poco como que España ya en marzo o algo así ya había gastado todos los recursos para un año. Tenemos que hablar también de eso, ¿no? Efectivamente, de hecho, en el taller de esta tarde, una de las primeras diapositivas que vamos a compartir es el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, que es el día en el que consumimos los recursos que la Tierra es capaz de generar y de regenerar en un año. Cuando estamos consumiendo más allá de estos límites, estamos viviendo de prestado. El futuro es como vivir de los ahorros sin tener ingresos. Lo que vamos a conseguir es agotar las reservas, y no solamente estamos agotando las reservas, sino que ese consumo que recoge recursos naturales, también los estamos limitando porque estamos generando residuos que impiden esa regeneración de manera natural. Entonces, si no conseguimos ordenar el consumo individual en las parcelas que tenemos, que después luego hay muchos consumos mucho más allá, no es justo tampoco que recaiga el 100% de la responsabilidad en nosotros a nivel individual, porque hay muchas más acciones. Se trata simplemente de reconocer esa parcela individual y de ver
qué impacto estamos teniendo nosotros. ¿Realmente necesitamos tanto? O sea, estamos esquilmando la producción natural y nos vamos a quedar sin recursos para poder mantener el mismo nivel de vida que tenemos ahora mismo para las futuras generaciones. Para eso es a los que les estamos pidiendo que además sean conscientes, claro, que es los que van a heredar el planeta. Sí, porque al final vivimos en un mundo que solo vale la cuenta de resultados. Claro. Y si una empresa lo único que mira es si este año he ganado 10.000, quiero ganar 20.000 el próximo año, sin ver las consecuencias que hay detrás. No, por suerte, yo que me dedico a la consultoría a nivel de empresa y a definición de modelos de negocio, al seguimiento y al desarrollo de proyectos actualmente, cada vez se está teniendo más en cuenta el impacto social y ambiental de los proyectos o de las actividades que realiza una empresa, es decir, que no vale todo, o por lo menos hay cada vez una mayor conciencia a nivel empresarial, no en todas, evidentemente, pero sí que por lo menos hay una pregunta por parte del consumidor primero y por parte de la empresa, que si al final se quiere mantener en el mercado y si al final quiere ofrecer soluciones reales a los clientes y el cliente demanda soluciones sostenibles, pues son las que va a tener que desarrollar, no tanto el reparto de beneficios final de año, sino cuál es ¿Qué más aparte de esa cuenta de resultados? ¿Qué más aparte de este producto? ¿Y cuál es la historia de este producto? ¿Cuál es la historia de este servicio que estoy consumiendo? ¿Cuál es la trayectoria a nivel de recursos? ¿Y cuál es la trayectoria social que han tenido las personas involucradas en su desarrollo? Claro, porque a veces hablamos qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos. Los empresarios podrían decir qué empresa le vamos a dejar a nuestros nietos, ¿no? Total. Pues porque si al final tampoco pueden tener una empresa, porque si se gastan todos los productos, quizás también habría que ser un poco egoísta mirando el planeta, ¿no? Sí, de hecho, al final, si nosotros somos egoístas a nivel individual, en el sentido de lo que es bueno para nosotros, o sea, para nosotros es bueno comer verdura, reducir el consumo de carne, caminar, etcétera, para el planeta también lo es. Entonces, para la realidad empresarial también tiene ese impacto de primero la reflexión y dónde quiero estar y con quiénes van a ser mis clientes del futuro y qué me van a demandar. Bueno, si esta tarde no pueden ir al taller, recordemos es de 5 a 9. De 5 a 9, es decir, sí, va a ser intenso. No, a ver, entre otras cosas, porque no se puede dar este tipo de charlas en media hora, ¿no? No, o sea, la simplificación de los 140 caracteres de las redes sociales no cabe para todo. Hay cosas que requieren un tiempo y requieren de una explicación profunda y también de una interiorización por parte de quien lo recibe para que cale y que realmente se puedan utilizar las herramientas que se aprendan. Claro, al final siempre hablamos de la formación, de educar a la gente, claro, este tipo de cosas son las que realmente a la sociedad le va calando, ¿no? Porque si las instituciones no ponen esos espacios, ¿no?, de reflexión, no te lo va a poner Facebook. Evidentemente, porque Facebook es de los que no le interesa que haya claro, este espacio de reflexión y tiene que ser esa ayuda externa que decía al principio la que ayude a nivelar. Si no se fomenta, si no se comunica, al final la gente no puede conocer no puede saber lo que no conoce. El fomentar, el ayudar y el enseñar este tipo de iniciativas o de herramientas que vamos a intentar compartir esta tarde, lo que le puede ayudar a las familias, por lo menos a eso, a tomar esa conciencia y esos primeros pasos hacia la planificación de su presupuesto. Lo decía lo de las horas, porque claro, yo te iba a decir que a los que no están viendo por lo menos un par de consejitos, los básicos, ¿no?, a la hora de enfrentarnos a cuando recibimos el salario a principio de mes o a mediados, al final, depende de qué empresa trabaje. Cuando recibes ese salario, ¿qué 3 cosas tendríamos que pensar? Está claro que lo primero es hay que pagar lo que hay que pagar. De ahí eso ya, y si no te da, pues mal asunto, no vayas ni al taller. Pero si no, lo que hay que planificar es la fuente de ingresos. Exacto. Es exactamente igual que ocurre cuando analizamos una empresa. Con ese dinero que sabemos que podemos disponer de él para comprar lo que nos dé la gana o para invertirlo en algo que a lo mejor sea más provechoso para nuestro futuro, ¿no? Pero esos 3 consejitos... Plantearía un par de cosas. Lo primero, el conocer los gastos, porque ocurre que muchas veces no somos conscientes de en qué nos gastamos el dinero. La tarjeta de crédito, eso es uno de los peores... Sí, los gastos esos inferiores a 5 o 10 euros, esos también son... O sea, es conocer el gasto, es hacer un análisis de la cuenta corriente de cuáles son los gastos que he tenido en los últimos meses y conociendo estos gastos ya de primeras, ahí salen cosas. Sí. Ahí hay que tener... Muchas veces hasta susto. Sí, salen bastantes cosas. O sea, primero, conocer los gastos. Segundo, identificar
qué tipo de vida o qué cosas necesito en el futuro, no ahora, sino qué necesito en 3 años, en 5 años, en 10 años, que dependiendo de la edad de quien lo reflexione, 10 años le puede parecer una barbaridad o puede parecer muy poco, dependiendo de eso, de la perspectiva vital que tengamos. Pero cuáles son los objetivos que puedo llegar a tener en un momento determinado. Y lo tercero es tratar el ahorro, es decir, la previsión para conseguir esos objetivos como si fuera un gasto más. Uno no debería de ahorrar después de gastar, sino al contrario. Primero se trata el ahorro como si fuera la hipoteca, el alquiler, lo que corresponda, y los gastos que no son imprescindibles hay que utilizarlos con el resultante. Es decir, el ahorro es un gasto porque si no va a ser imposible que se pueda alcanzar. Es como dice que para ir a una buena compra en un supermercado tienes que ir comido. Sí, algo así. Porque si no, al final tu cerebro piensa de otras cosas que no... Y te juegan muy malas pasadas, sí. Exacto. Pues nada, Belén, gracias por venir, por darnos esos pequeños, que a veces yo creo que son grandes consejos, ¿no? Porque esos pequeños yo creo que al final en una vida diaria pueden ser grandes consejos, sobre todo si se plantea por lo que tú dices, ¿no? Por mirar no en el momento, sino en ese futuro que todos tenemos. Y cuando haya otra charla, pues ya te llamaremos para que nos cuentes otra cosita. Genial, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes también por acompañarnos. Iba a decir por acompañarnos ahora, pero vamos a seguir, nos queda, vamos a hablar, hoy se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, así que vamos a hablar precisamente con el presidente de Lanza Entiende. Continuamos en el magazine. Hoy se celebra el Día Internacional contra la Homofobia. Tenemos con nosotros al presidente de Lanza Entiende en Lanzarote, José Duarte. Josué, bienvenido. Día Internacional contra la Homofobia. Claro, ¿por qué se celebra ese día, para empezar? Bueno, el día es el Día Internacional contra la LGTBI-fobia, porque ahí se incluye... Ya se ha cambiado, todas las yo soy antiguo entonces. y tiene lugar porque tal día como hoy, en 1990, la Organización Mundial de la Salud descatalogaba la homosexualidad como una enfermedad, por eso se conmemora. Si te das cuenta, tampoco hace tanto tiempo, o sea, yo estaba nacido claro. En aquella época, te quiero decir. Y a veces lo vemos como demasiado lejano, pero hace muy poco tiempo, es muy reciente y queda todavía mucho camino por recorrer. Claro, lo que decíamos, parece lejano, pero estamos viendo que cada día no nos tenemos que ir a países raros, ni a países de Latinoamérica, ni a África. En España, cada día vemos muchas veces ataques contra personas que no son de las condiciones que algunos creen que debe existir solo, ¿no? Es decir, ser hombre o ser mujer, y a partir de ahí ya no hay nada más. Sí, hay que tener en cuenta que si bien es cierto que España está, si no me equivoco, en la 4ª posición como el 4º país europeo con mayor avances en materia LGTBI, si no recuerdo mal creo que estaba Malta, Dinamarca, bueno, estamos el 4º, lo cual dice mucho de los avances en materia legislativa que se han realizado, y gracias, por cierto, a la ley trans se ha conseguido. La realidad es que luego cuando bajamos a la sociedad, cuando ya bajamos más allá de las leyes, nos encontramos con el día a día, con el tejido social, pues es cierto que hay un aumento en materia de delitos de odio, quizás también impulsados por el discurso de ciertos partidos políticos que han visto de los colectivos LGTBI pues organizaciones en las que tener en el punto de mira, ¿no? Por esas críticas que han habido con respecto, por ejemplo, a la ley trans, que sin duda es mejorable, pero que no hay que cuestionar que supone unos enormes avances en materia de derechos LGTBI. Vale, ¿y cuáles son esas reivindicaciones que se hacen, por ejemplo, de colectivos como el tuyo, de Lanza Entiende?
Desde Lanzarote siempre hemos apostado por hacer una lucha por los derechos LGTBI pensando en la isla de Lanzarote, por la isla de Lanzarote y La Graciosa, más allá de federaciones, más allá de otras organizaciones en las que también colaboramos, pero siempre pensando en la isla de Lanzarote. Hay casos en materia de delitos de odio en la isla de Lanzarote, muchos de ellos además vinculados, como decía, a la cuestión trans, precisamente porque, y aquí hay que hacer una autocrítica, considero que los colectivos LGTBI no hemos sabido formar, no hemos sabido lanzar el mensaje adecuado para que la ciudadanía entienda y comprenda la importancia de la ley trans, porque te habrá pasado a ti, ¿no? que has oído de pasada, has visto noticias, pero realmente si yo te preguntase qué dice la ley trans, muy probablemente claro. casi no lo sé ni yo, imagínate, ¿no? Y formé parte de la redacción de la misma y es complejo, estamos hablando de cuestiones legislativas muy complejas, pero que soluciona la vida de muchísimas personas, que es al final el fin por el cual se legisló la ley en cuestión. Y hay que tener en cuenta que tenemos que hacer un ejercicio didáctico, tenemos que explicarle a la ciudadanía la importancia de leyes como esa, y no solo eso, sino a veces incluso cuestiones básicas, no todo el mundo entiende. Es que, por desgracia, al final, los bulos son los que recorren antes todas las redes sociales, la información que le llega a muchísimas personas, y acabar con esos bulos es muy, muy complicado. Hay que hacer un gran ejercicio contra los bulos, ya no solo en materia LGTBI, sino en todos los ámbitos. Creo que es muy importante alejarnos de ese clic fácil en la noticia y ahondar y profundizar y informarse sobre la realidad en cuestión. Pero ya te digo que es una labor que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Yo creo que lo que no podemos hacer los colectivos LGTBI es estar todo el día quejándonos, pero luego no tomar el tiempo necesario para explicar a la ciudadanía. Hay que hacer más charlas, más talleres, más formación, para que la ciudadanía entienda qué estamos haciendo, la importancia de lo que se hace y la importancia de cuestiones legislativas como la que nos ocupa, como el tema de la ley trans, que tan importante es. Que es mejorable, sin duda, que hay muchas cuestiones que hay que abordar, desde luego que sí, pero no podemos obviar la importancia de dicha ley. Y tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica, y creo que tampoco es malo, ¿no? Es decir, oye, pues podemos hacerlo mejor. Claro, y sobre todo para la sociedad, que al final es mejorar la convivencia entre todos. Porque a veces es tan sencillo como eso. Déjame vivir, yo te dejo vivir, y a partir de ahí que cada uno tenga sus propios principios, su forma de pensar, su forma de querer a alguien, pero yo creo que es una cuestión básica de convivencia, ¿no? Tampoco a veces empezamos con ese odio, ¿no?, de buenas a primeras. Claro, y hablamos de una ley, por ejemplo, el tema yo me estoy haciendo mucho hincapié en la ley trans porque es lo más reciente, ¿no? Pero digamos que es una ley que no afecta a nadie, es decir, que te quiero decir que en tu día a día, si no eres una persona LGTBI, la ley en cuestión, pues como que si no existe te da exactamente no te van a quitar el sueldo, no te van a quitar no nada, te va a subir la luz. Todo lo que sea sumar derechos, bienvenido sea. ¿Por qué te digo esto? Porque estamos muy acostumbrados a quedarnos en nuestra burbuja y lo que conocemos es lo que está en nuestros 2 metros cuadrados, ¿no? Y no somos conocedores de que existen muchas realidades que van más allá de la nuestra, realidades de menores y familias trans, de personas LGTBI que sufren bullying en su puesto de trabajo, situaciones de violencia que se producen pues en la calle, en ciertos lugares. España, por suerte, es un país extremadamente afortunado porque se ha hecho un gran trabajo por parte de la sociedad y de los colectivos LGTBI, pero no es menos cierto que todavía sigue existiendo la LGTBI-fobia y hay que estar ahí al pie del cañón sin bajar la guardia. Pues nada, Josué, gracias por acercarte al magazine. Siga usted trabajando, que eso es bueno, es salud. Dice que trabajar es salud, así que siga usted muy saludable y sobre todo la labor que están haciendo desde el colectivo Lanza Entiende. Y a todos ustedes, pues nada, solo decirles que les esperamos aquí mañana para contarles nuevas historias.